Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. La doctora Skolnik Liz, bienvenida. Cuéntanos, por favor, qué onda con el ovario poliquístico que nos cargamos ahorita todas las mujeres, porque dejó mucho tema por hablar el último lunes que estuviste con nosotras. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues ya sabes, es un tema larguísimo, muy complejo, que realmente el tiempo se nos queda muy cortito para hablar de, pero sí quedaron cosas al aire y dentro de ellas quiero enfatizar y recordar que el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico no se hace solo por un estudio de imagen que me realicen, que si mi médico me hizo un ultrasonido y me dice que tengo quistes en los ovarios, eso va más allá de, ¿sí? Que no solo por el diagnóstico de imagen, con eso me quedo que yo tengo síndrome ovario poliquístico, que es completamente aislado, ¿sí? Que no todo lo que veamos como quistes en el ovario son malos, ¿sí? Y que el síndrome ovario poliquístico se caracteriza por principalmente alteraciones en el periodo menstrual, ¿sí? Hirsutismo, o sea, que empiece mi cuerpo a dar signos de que estoy empezando con una hormona elevada, que generalmente se asocia personalmente con los varones, que ya sabemos que las mujeres también generamos, pero no la debemos de generar de más. Vellito, acné en exceso y obviamente el ovario, la imagen al ultrasonido como un aspecto ovario poliquístico. Hay que recordar que solo porque me digan la imagen, no, eso no es nada más así. Probablemente tu médico te mande a hacer un diagnóstico laboratorial bastante extenso, porque nosotros estamos obligados a descartar otras patologías que nos pueden ocasionar alteraciones en el periodo menstrual. Entonces, lo más seguro es que te manden a hacer un perfil hormonal ginecológico completo, prolactina, hormona de cómo está funcionando tu tiroides, el famoso perfil tiroideo, ¿sí? Tu perfil de andrógenos, o sea, de hormonas masculinas, cortisol, vitamina D, perfil de lípidos, hepáticos, o sea, todo eso es lo que tenemos que realizar a una paciente que ya estamos viendo con mucha probabilidad de que tenga un síndrome ovario poliquístico, ¿sí? La cuantificación de vitamina D. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, me quiero enfocar en que hablemos ahora del tratamiento. Y el tratamiento más que nada va enfocado a revertir los síntomas de esta condición, a disminuir los riesgos a largo plazo de esta condición, obviamente a mejorar la calidad de vida de la paciente, ¿sí? Y mejorar la fertilidad en aquellas mujeres que ya tengan el diagnóstico. Hay que recordar que todavía tenemos muchos colegas que le dicen a la paciente, tienes ovario poliquístico, va a ser imposible que te embaraces. Y lo relacionan con infertilidad cuando no es así. O sea, una paciente con ovario poliquístico, con síndrome ovario poliquístico, como es una condición en la que se entra y sale, ¿sí? Es muy común que de repente dices que doctora, tenía este diagnóstico y me dijeron que nunca me iba a embarazar y mira que está la prueba positiva, ¿no? Y se dejan de cuidar por esa desinformación. Ay, ajá. Eso sí. Entonces, y no deseaba, y eran momentos en los que no deseaban embarazarse, ¿no? Entonces, claro, no quedarse con la idea de que una mujer por tener esta condición va a ser imposible embarazarse. Claro que no. Ahora, una paciente que puede perfectamente recuperar su fertilidad, ¿sí? Dices, la detección es para el tratamiento y evitar complicaciones futuras. ¿Qué complicaciones puede tener el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome ovario poliquístico no tratado adecuadamente en su momento adecuado, ¿sí? Estas pacientes es muy común que de repente entran en estados en los que pues estaban en una ovulación, por lo tanto no menstruaban adecuadamente, a lo mejor pasaban periodos largos sin menstruar, a veces 1 o 2 veces al año menstruan y ahora se van del otro lado, ¿sí? Por estas hormonas que están desorganizadas hacen que el endometrio pueda crecer de más. Entonces, por lo tanto, empiezan a pasarse del otro lado, a tener menstruaciones muy abundantes, más frecuentes, se le conoce como hiperplasia endometrial. Cuando nosotros hacemos esta detección, estamos obligados, obviamente, a hacer una semiología a la paciente, o sea, hacerle un cuestionamiento, una historia médica completa, y seguramente es una paciente que ya estaba dando datos de un probable síndrome ovario poliquístico que no fue tratado a tiempo, ¿sí? Y entonces ahora estamos ante el diagnóstico de una hiperplasia endometrial y esto, si no lo estudiamos debidamente y no se trata debidamente, puede acabar en un cáncer de endometrio. Oh. ¿Sí? También el síndrome ovario poliquístico está relacionado con mayor incidencia de cáncer de mama.
Mayor incidencia de cáncer de mama por síndrome de ovario poliquístico. Qué interesante. Exacto. Tenemos 2 preguntas de los radio followers. Una pregunta. ¿Problemas en la tiroides puede ocasionar ovario poliquístico o viceversa? ¿O problemas de ovarios poliquísticos puede causar problemas en la tiroides? Ok. Aquí es importante que una de las alteraciones menstruales que tengo yo que descartar es precisamente tener un problema en la función de mi tiroides, ¿sí? O sea, sí están relacionadas, es algo que se tiene que descartar. Si yo tengo una paciente que ya la tengo con un diagnóstico de probable síndrome ovario poliquístico, tengo que descartar que esta tiroides esté trabajando adecuadamente, pero sí están relacionadas. Ok. Y la otra pregunta que se me hizo diferente pero interesante, una pregunta para la ginecóloga. ¿Los ovarios se esconden si una tiene mucha grasita o inflamación? Y ya con eso terminamos, Liz. Sí, por supuesto. Mira, no es que se escondan. Los ovarios están, afortunadamente, adheridos por medio de unos ligamentos, ¿sí? a una parte ahí de la vasija pélvica. Okay. Pero a veces, por cuestiones de edad, de la grasita, a veces incluso por un intestino inflamado, podemos estar busque. Acuérdense que la búsqueda intencionada es con ultrasonido vaginal, ¿sí? Esa es generalmente como lo realizamos, pero a veces por estas cuestiones de un intestino inflamado, de mucha grasita intraabdominal, puede no verse el ovario, ¿sí? Okay, entonces, no significa que no exista o que haya desaparecido, simplemente a veces puede ser que en ese momento no sea... Sí, como cuando ibas al ultrasonido del bebé. A veces se dejaba ver y a veces no. A veces se ve no y a veces se ve exactamente. Entonces ahí lo conveniente es, si no se vio en ese momento, a lo mejor repetirlo en unos meses después, mejorar condiciones intestinales, porque a veces puede ser por eso, ¿no? El intestino está tan inflamado que no nos deja ver, incluso uno está haciendo movilizaciones del transductor y le molesta mucho a la paciente, entonces ya no puedes hacer ese estudio como deberías, ¿no? Y a veces incluso en otro tipo de estudios son indicados como una tomografía, por ejemplo, ¿no? Ok, interesante. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero seguimos hablando de esto y yo te invito a que compartas tu vía de contacto, doctor Skolnick. Claro que sí, estamos a sus órdenes en el 624-171. Se me olvidó, espérame. Así andamos todos, se nos va el rollo. Soy una mamá, acuérdate, de 2 chiquillas que anoche me maltrataron. 624-131-0788, estamos a sus órdenes. O al 624-262-8296, ese es el contacto de WhatsApp. Te agradezco que te hayas unido a la conversación del café y seguiremos hablando de estos ovarios poliquísticos y contestando todas tus preguntas el próximo lunes. Gracias, Liz. Gracias. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.